Madre mía, chavales. ¿Estáis listos para el salseo del año? Porque Demet Özdemir acaba de soltar la bomba de que jamás dejó de amar a Can Yaman. Y que nunca lo hará. ¿En serio? Después de todo lo que pasó. Es que a ver, yo me quedo helada. Y no me he despertado con ganas de contaros cuentos chinos. Esto es real, Demet lo ha dicho. Se le ha preguntado, seguramente en algún evento o entrevista reciente, y ha respondido sin pelos en la lengua. Jamás dejé de amar a Can Yaman, nunca lo haré, uff. A ver, para ser honestos, esto nos pilla a todos por sorpresa. Pensábamos que ya lo habían superado, que cada uno estaba en su camino, y de repente esto. Lo que yo creo que está pasando aquí es pura intensidad turca. Ya sabemos cómo son ellos, pasión que no se apaga. Pero es que la forma en que lo ha dicho, tan categórica. Nunca lo haré. Eso ya es otro nivel. No es un lo quiero mucho, no es un guardo buenos recuerdos. Es un nunca dejaré de amar. Palabras mayores. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que quieren avivar la llama para su serie, para aumentar el hype. Y bueno, no les falta razón en que esta noticia les va a venir de maravilla a nivel de popularidad. Pero yo sospecho algo más. Demet tiene esa mirada, esa chispa cuando habla de Can que no se puede fingir. ¿Vosotros la habéis visto? Es como si reviviera algo muy dentro. Recordemos que su relación fue de esas que nos hicieron soñar a todos. Eran la pareja perfecta para las redes. El romance de cuento de hadas, las fotos juntos, las escenas de besos en pantalla que parecían tan reales que pensábamos que no actuaban, que se comían a besos de verdad. Y luego, ¡boom! Se acabó. De un día para otro y sin muchos detalles. Ahora, con estas declaraciones, se abren 1001 debates. ¿Está intentando volver con él? ¿Can sabe de esto? Porque ojo, Can tampoco se queda corto en declaraciones a veces, ¿eh? Y él también ha hablado maravillas de Demet en su momento. ¿Podría ser que haya un hueco guardado en su corazón para ella? Yo, para ser sincera, me da un poco de lástima pensar que si hay sentimientos reales, y no solo juego mediático, hayan tenido que pasar por todo este drama público. El mundo del espectáculo es cruel y que te conozcan tanto, que te shippeen tanto, es una presión brutal. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si el amor verdadero, el que te marca, simplemente no se va? A veces las cosas terminan por razones ajenas a los sentimientos. Quizás no era el momento, quizás las presiones externas, quién sabe. Pero si el sentimiento sigue ahí, intacto, es para pensárselo. Imaginaros la escena, Demet, en un momento de sinceridad total, decide que ya no puede más con el secreto. Que la gente sepa lo que realmente siente. Porque al final, todos hemos tenido ese amor que se queda ahí, en un rincón del alma, ¿verdad? Ese que te pone una sonrisa tonta cuando piensas en él. Pues parece que Demet sigue sintiendo eso por Can. Y ahora viene lo interesante, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Va a haber una reacción de Can? ¿Vamos a verlos juntos de nuevo en algún evento? ¿O es solo una forma de que ella se libere y siga adelante, pero guardando ese cariño? Porque una cosa es amar y otra cosa es poder estar juntos. Yo creo que esto va a dar para muchísimo. Las redes sociales ya están que arden. Los fans de Kandemir están eufóricos, ya se ven de nuevo juntos paseando por Estambul. Otros, los más escépticos, dicen que es una maniobra para conseguir más audiencia para la próxima serie de Demet, o para algún proyecto de Can. Pero sinceramente la forma en que lo ha dicho, esa rotundidad, esa confirmación, me hace pensar que hay algo más que simple estrategia. A veces la verdad sale a la luz, por mucho que intentemos ocultarla. Y el amor, ese que se queda grabado a fuego, es de esas cosas que cuesta mucho, mucho dejar ir. Así que la pregunta del millón para todos vosotros, ¿creéis que Demet y Can volverán a estar juntos, o son solo palabras para avivar la nostalgia?